hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. En esta ocasión vamos a comenzar una nueva serie. Las 7 trompetas es lo que vamos a estudiar y vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre este tema. Anteriormente ya tenía una serie de esto, pero no le di una continuación. Pero espero primero Dios y poder darle una continuación en esta ocasión a lo largo de este año. Y como tenemos por costumbre, les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, te damos gracias en este día por las bendiciones que derramas en nosotros. Te suplicamos, Padre Celestial, que puedas dirigir nuestras mentes, nuestros pensamientos hacia ti, y te pedimos que perdones nuestros pecados, que nos limpies de todo mal, y que a través de este estudio podamos ser santificados por ti, por tu Santo Espíritu. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Primeramente vamos a leer los pasajes de estudio. Estos van a ser los de Apocalipsis capítulo 8, los versículos del 2 al 6. Y dice lo siguiente: Y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo voces y truenos y relámpagos y terremotos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aprestaron para tocarlas. Algo que nosotros debemos de tomar en cuenta antes de poder estudiar las trompetas es la forma en la que en la escritura fueron divididas las trompetas, y es un detalle bastante interesante porque de cierta manera, tal y como dice el pasaje, Dios no hubiera permitido ciertos cambios en la escritura si Él no los hubiera visto propicios, y no me refiero a todos los cambios que posiblemente podamos encontrar en distintas versiones, sino que yo me refiero a la obra que hicieron algunos hombres de poder añadirle a la Biblia capítulos y versículos. Y esto es interesante porque prácticamente la división que se hizo fue que dentro del capítulo 8, 9 y 11 es donde nosotros podemos encontrar estas 7 trompetas. Dentro del capítulo 8 vamos a encontrar las primeras 4 que de cierta forma parecieran no tener relación alguna, pero realmente al momento de que las estudiemos vamos a estar viendo cómo una se conecta a la otra, y sobre todo vamos a entender por qué razón estas 4 trompetas están agrupadas especialmente en el capítulo 8. Dentro del capítulo 9 vamos a encontrar únicamente 2 trompetas, la quinta y la sexta, y también vamos a encontrar un detalle bastante interesante, porque estas 2 trompetas están completamente relacionadas una con la otra. Y finalmente en el capítulo 11 vamos a encontrarnos con la séptima trompeta. Si ustedes notan, hay un capítulo en medio del 9 y del 11, que es el capítulo 10, que uno pudiera estar pensando, bueno, ¿y por qué no se dio la continuación de la séptima trompeta, ya sea en el capítulo 9 o en el capítulo 10? Esta y otras preguntas posiblemente a lo largo del estudio van a estar surgiendo, y con la ayuda de Dios vamos a estar respondiéndolas. Ahora vamos a pasar primeramente al versículo 2, que es donde vamos a comenzar con nuestro estudio. Apocalipsis 8:2 dice lo siguiente: Y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y fueron dadas 7 trompetas. Algo que siempre hemos enseñado dentro de este ministerio es el hecho de que debemos de utilizar las 14 reglas de interpretación de Miller, y estas nos dicen que para entender algo, un símbolo, necesitamos rastrear ese símbolo por toda la escritura. Y algo que nosotros podemos encontrar en referencia a las trompetas es lo siguiente. Por ejemplo, en Números capítulo 10, verso 2, se nos dice lo siguiente respecto a las trompetas: Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. Noten que las trompetas son utilizadas para convocar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. O también pudiéramos ver esto como ejércitos. En otro pasaje, por ejemplo, Ezequiel capítulo 33, versos del 2 al 5, encontramos que las trompetas tienen otro simbolismo. Dice: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles:
Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Este texto es bastante importante y sobre todo lo vamos a utilizar más adelante para entender estas trompetas. Noten que el sonido de la trompeta, de acuerdo a lo que dice Ezequiel, es utilizado para percibir, para cuando viniere la espada, que las personas estén apercibidas para que puedan salvar sus vidas. Y si estas personas no escuchan el sonido de la trompeta, entonces la sangre va a ser sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque no se apercibió del sonido de la trompeta. Es decir, la trompeta aquí está funcionando como una especie de advertencia, para que la persona que la escuchare sepa que algo está mal y que viene espada contra ese pueblo. Por lo menos así es como se está entendiendo en el libro de Ezequiel. Pero también, aquí se me pasó colocar la cita, pero es Levíticos capítulo 23. En los versos 23 al 27 y brincamos al verso 29, también se nos da otro simbolismo que tienen las trompetas. Dice el pasaje: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primer día del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y habló Jehová a Moisés diciendo: también el 10º día de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de entre su pueblo. También esto de las trompetas tiene una relación estrecha con el día de expiación. Así que nosotros tenemos 3 simbolismos de las trompetas. En Números se nos dice que funcionan para convocar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. En Ezequiel se nos menciona que el sonido de la trompeta es para que la persona se aperciba de que se acerca el peligro. En este caso hace referencia a una invasión. Y en el libro de Levíticos vemos que está relacionado con el día de expiación. Así que a lo largo de este estudio vamos a mantener en nuestra mente estos 3 simbolismos, porque de cierta manera vamos a ver que los 3 pueden ser aplicables a lo que nosotros vamos a encontrar dentro de las 7 trompetas. Ahora, dentro de esta visión se nos habla de otro ángel. Notemos el verso 3 del capítulo 8. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Recordemos que toda esta escena que nosotros estamos viendo en Apocalipsis tiene relación con el ministerio sacerdotal de Cristo. Y de hecho en el libro de Hebreos capítulo 5 verso 1 podemos encontrar algo sobre esto. Nos dice lo siguiente: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, se refiere tanto a Aarón como toda su descendencia, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente también ofrendas y sacrificios por los pecados. Y si brincamos al capítulo 6, pero los versos 19 y 20, dice lo siguiente: la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros Jesús, noten, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Con esto, mis hermanos, nosotros ya podemos darnos una idea de que a pesar de que Apocalipsis 8:3 dice que es un ángel u otro ángel, realmente este ángel, al estar haciendo uso del incensario y al estar colocando incienso, debe de ser alguien que está ministrando dentro del santuario celestial. Y ese alguien tiene que ser Cristo. Porque si ustedes recuerdan, en esta pequeña imagen nosotros podemos darnos cuenta el lugar que tenía el incensario de oro dentro del santuario. Noten que es el primer departamento. Este que ustedes ven aquí es ese altar del incienso. Está justo frente al arca del pacto, frente al velo, que hace esa división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y nosotros sabemos que únicamente
Es por eso que nosotros sabemos que este ángel no es realmente un ángel de los que vemos en la escritura que salvan a los hijos de Dios, sino que este ángel es nuestro Señor Jesucristo haciendo esa obra de sumo sacerdote por nosotros. ¿Y qué simboliza el incienso en este pasaje? A través de Apocalipsis capítulo 5, verso 8, nosotros sabemos que ese incienso representa las oraciones de los santos, porque el texto dice lo siguiente: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Es por eso que el pasaje nos dice en Apocalipsis 8:3 sobre este ángel. Dice que teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso, para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que nosotros ya aquí tenemos una vislumbre de lo que se trata esta visión. Tiene que ver, en este caso, con la intercesión de Cristo, porque recuerden que Cristo es quien está recibiendo esas oraciones y Él está intercediendo por nosotros ante el Padre. Él presenta nuestros casos para que Dios pueda seguir teniendo misericordia, que nos pueda dar esa oportunidad de poder cambiar, de poder ser transformados. Ahora vamos a leer los versos 4 al 5 porque Cristo hace algo con ese incensario. Dice lo siguiente en los versos 4 al 5 del capítulo 8: y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario, es decir, Cristo toma el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Noten esta escena que es importante. Dice que arroja a la tierra ese incensario y hubo voces y truenos y relámpagos y terremotos. Esta parte es también bastante importante porque nos está dando a entender algo impresionante que está ocurriendo. Es decir, esa acción que hace Cristo de tomar el incensario, de echarle fuego y después arrojarlo a la tierra, es una escena bastante importante. Ahora, si nosotros vamos al libro de Levíticos, vamos a ver lo siguiente. En el capítulo 16, los versos 12 al 13. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del incienso aromático, molido, y lo meterá del velo adentro, y pondrá el incienso sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Esta escena es impresionante y aquí en Levítico se nos está diciendo cuál era la actividad que se hacía con el incienso. Es prácticamente lo que nosotros estamos viendo en Apocalipsis 8, los versos 4 al 5, pero aquí hay algo diferente, porque ese incensario y ese fuego que es tomado del altar es arrojado a la tierra, como vemos a la imagen. ¿Y qué representa todo esto? Es la pregunta que debemos hacernos. Primeramente vamos a entender o debemos de entender que Dios es fuego consumidor. Si vamos a Deuteronomio capítulo 4, verso 24, nos dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. El capítulo 4, pero el verso 33, haciendo referencia al fuego, dice: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído y has sobrevivido? Es decir, el hecho de que se esté utilizando fuego, porque realmente ese fuego también está siendo arrojado a la tierra, nos muestra una escena que nosotros, quizás en este momento, después de escuchar todo esto, ya debemos de tener en mente, y es que está haciendo referencia a la segunda venida. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor, Dios habla de en medio del fuego, y ese fuego, noten, está siendo arrojado a la tierra. También el fuego representa una prueba. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 nos dice: amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Realmente esto no nos debe de tomar por sorpresa, porque realmente las pruebas que nosotros tenemos día con día son, como dice aquí, son pruebas de fuego, y esto no nos debe de tomar por sorpresa, ni nos debe de extrañar. Son cosas que, como seguidores de Cristo, debemos de estar esperando continuamente. Y, como les mencionaba, todo esto apunta a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque segunda de Pedro capítulo 3 verso 7, noten lo que ocurre en la tierra o lo que va a ocurrir en la tierra cuando Cristo venga. Dice: pero los cielos que son ahora y la tierra son reservados por la misma palabra,
guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Incluso el libro de Malaquías nos habla también de esto, el capítulo 4, verso 1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Cuando Cristo viene a la tierra, es el gran día de Jehová, es el día ardiente como un horno. De manera que esta escena, y sobre todo por lo que menciona más adelante, que cuando lo arrojó a la tierra, dice que hubo voces, truenos y relámpagos y terremotos. Esa parte también ténganla en mente porque la vamos a utilizar. Cuando nosotros buscamos truenos y relámpagos, por ejemplo en Éxodo capítulo 19, verso 16, podemos ver algo parecido. Y esto algo parecido es la presencia de Jehová. Dice, aconteció al tercer día cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de trompeta muy fuerte. Noten esas características. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. La presencia de Jehová es con truenos y relámpagos. También Ezequiel capítulo 1, verso 13, cuando se habla de la semejanza de Jehová, nosotros podemos ver también estas características. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su parecer era como de carbones de fuego encendido, como parecer de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego, de la presencia de Dios, salían relámpagos. Y finalmente el libro de Isaías, capítulo 29, verso 6, dice, de Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos y con terremotos y con gran estruendo, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Noten cómo todas estas características son las que encontramos precisamente en el verso 5. Fuego, truenos, terremotos. Únicamente nos faltó que mencionara relámpagos y las voces, pero lo que estamos observando es que cuando Dios aparece, todas estas características empiezan a aparecer: voces, truenos, relámpagos y terremotos. Ahora, ¿qué representan las voces? Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Noten estas voces cuando son mencionadas en la Biblia. Al parecer estas voces tienen relación con los ángeles, con los seres que adoran a Dios. Apocalipsis 11:15, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, noten, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Nuevamente vemos esas voces. Cuando se escuchan las voces, parece ser que se refiere a los ángeles, a los seres que están delante de Dios continuamente. Génesis 22:11 también nos dice algo parecido. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Todas estas características están haciendo referencia a la presencia de Dios. Pero Apocalipsis 11:19 es aquí también en este pasaje donde nosotros encontramos una referencia todavía más directa a lo que estamos observando en el verso 5. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Noten que este pasaje tiene cierta relación con lo que estamos observando en el verso 5. Es decir, cuando Cristo toma el incensario y lo llena de fuego y después lo arroja a la tierra, dice que a partir de ese momento hay voces, truenos, relámpagos y terremotos. Es decir, esta escena cuando ocurre es cuando el templo de Dios es abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista en el templo, y entonces hay relámpagos, voces, truenos, terremoto y grande granizo. La única diferencia que encontramos aquí es el orden, porque en el capítulo 8 primero son voces, después truenos, relámpagos y terremotos, y en Apocalipsis 11 primero son los relámpagos, después son las voces, de ahí vienen los truenos, el terremoto, y noten que aquí hay otra diferencia, aquí dice terremoto, pero en Apocalipsis 8 dice terremotos, o sea muchos, y también se añade un elemento más, grande granizo. Son estas características que encontramos y que nos dan a entender que es la misma escena, tanto del verso 5 como del capítulo 8
como la del capítulo 11, verso 19. Y en Apocalipsis capítulo 16, versos 17 al 18, encontramos también esta misma relación. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y hubo voces, noten que otra vez tenemos esa característica, hubo voces y relámpagos y truenos, y hubo un gran temblor, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y para que un terremoto pueda ser de esa magnitud, tiene que ser la presencia de Dios, es decir, la segunda venida de Cristo. A eso es a lo que está haciendo referencia precisamente este pasaje. Y de hecho, quiero que noten, o más bien si ustedes buscan el contexto del capítulo 11 de Apocalipsis, van a encontrar que esta visión ocurre dentro de la séptima trompeta. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es que dentro de la séptima trompeta ocurre esta escena, el templo de Dios se abre y el arca de su pacto fue vista en su templo, y cuando se derrama la séptima plaga es cuando también ocurre esa misma escena, pero en esta ocasión se dice hecho está, es decir, ya todo lo que se hizo por la raza humana ya está hecho, ya no hay vuelta atrás. Entonces es ahí cuando Cristo viene. No estoy diciendo que en esta séptima plaga es apenas cuando se está cerrando la gracia. La gracia ya se cerró desde que cae la primera plaga. Aquí simplemente estoy haciendo ese pequeño hincapié de que estas cosas ya comienzan a ocurrir dentro de la séptima trompeta y dentro de la séptima plaga. En conclusión, y para terminar en nuestro tema, lo que nosotros estamos observando dentro de los primeros versículos del capítulo 8, del 2 al 5, es que estas escenas relacionadas a las 7 trompetas tienen como un propósito en particular, una, hacerle un llamado al pueblo de Dios, y no solo a ellos, sino también a las personas, de que algo está ocurriendo, o más bien de que algo va a ocurrir. Y generalmente estas trompetas, como ya vimos en el libro de Ezequiel, están relacionadas a guerras, es decir, cuando un pueblo va a comenzar a invadir a otro. Pero también estamos observando que tiene relación con Levíticos 23. ¿Por qué? Porque todo esto se está llevando a cabo en relación al santuario celestial. Y lo que observamos es que esto está relacionado con el día de expiación. Y de cierta manera entendemos esto como un cierre de gracia. Es decir, Cristo ya terminó su oficio de sumo sacerdote. Ya cumplió, ahora sí que la parte que a él le correspondía. ¿Por qué? Porque si aquí Cristo está tomando el incensario, lo llena del fuego del altar y después lo arroja a la tierra, eso implica de que ya la obra del sumo sacerdote ha terminado, ya no va a recibir más oraciones, es decir, ya no va a interceder más por su pueblo. Entonces en este pasaje del verso 5, o más bien del verso 2 al 5, se nos está dando un super resumen de las escenas que nosotros vamos a encontrar dentro de las 7 trompetas. Recuerden, es un resumen bastante condensado, no sé si sea la palabra, o comprimido tal vez, de lo que nosotros encontraremos en las 7 trompetas. Si notan, la última trompeta, que es lo que nosotros vimos en Apocalipsis 11, verso 19, concluye con el templo de Dios abierto en el cielo y el arca del pacto siendo vista en su templo. Y es ahí cuando hay relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Es decir, esto que vemos en el capítulo 11, verso 19, es lo que nosotros estamos observando aquí. Es decir, cuando Cristo arroja el incensario, es cuando el templo de Dios se abre. Y es cuando hay voces, truenos, relámpagos y terremotos. Por eso les digo, esto de los versos 2 al 5, no tomen en cuenta el versículo 1 porque tiene su relación con el séptimo sello. Y eso lo vamos a ver en otra serie que primeramente Dios estoy pensando realizar. Entonces, en conclusión, lo que estamos viendo aquí es simplemente el hecho de que los versos de 2 al 5 nos están dando un resumen claro de las 7 trompetas, donde podemos ver con claridad que el verso 5 concluye con la séptima trompeta y a partir del verso 6 ya se nos va a describir un poco de lo que ocurre dentro de cada una de estas trompetas.
Espero este tema haya sido de bendición y que nos permita comprender más adelante las 7 trompetas, en qué momentos ocurren, porque hay muchos que hoy en día están mencionando que estas trompetas están al futuro todavía. Otros mencionan que están en el pasado y les dan diversos simbolismos a cada una de estas trompetas. Así que dentro de los siguientes estudios vamos a estar utilizando las reglas de interpretación de Miller para entender cuándo ocurrieron estas trompetas y sobre todo qué representan cada uno de sus símbolos. Esperamos que sean de gran bendiciones estas series y que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.